Bien, buenos días. Entonces, ¿cómo quedamos con algunos que se conectaron hace 8 días? Muy a las 8:50 empezamos la clase, ¿no? Damos 5 minuticos de ingreso y muy a las 8:50 iniciamos la clase, ¿no? Entonces, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Buenos días, profe. Sí, señora. Listo, gracias, John. Listo, muy bien. Entonces, bueno, en la clase anterior, digamos que habíamos tratado como de retomar un poquito cuál iba a ser la dinámica de la clase, precisamente pues acordar cómo iban a ser los tiempos y demás de los encuentros, y un poquito como una introducción, ¿cierto? Nuevamente a tratar de recordar pues de qué vamos a estar trabajando en la clase. Hoy ya vamos a arrancar entonces ya oficialmente, somos cuatro, pues bueno, seremos, no, aunque creo que John, ¿tú estás conectado 2 veces? ¿O son John distinto? No, es otro John, profe. ¿Es otro De John? una asprilla, creo. Listo, listo. El otro John no tiene audio, posiblemente no nos esté escuchando. Entonces, por ahora pues somos los cuatro, pues vamos a arrancar los cuatro oficialmente, ¿listo? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Eh, Vamos entonces hoy, como les decía, a empezar a especificar ya claramente un poco esa definición de biología. Vamos a recordar o vamos a hablar un poquito acerca de las ramas de la biología. Vamos a recordar también un poco la diferenciación entre seres vivos y no vivos, ¿cierto? Sus características, algunos ejemplos y demás. Entonces, pues bueno, yo voy a compartir mi pantalla, voy a ir hablando, voy a ir haciendo como las aclaraciones correspondientes y demás. Y en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, algún aporte, algo que usted quiera aportar, efectivamente es bienvenido, algo que quiera dar desde su opinión, su punto de vista y demás relacionado pues efectivamente con la clase, pues puede levantar la manito, que a mí me llega la notificación, ¿cierto? Y pues yo les doy la palabra. Si alguien no sabe cómo levantar la manito, pues me dice. ¿Sí saben? Ese silencio es un sí. Entonces, Sí, si están, señora. bueno, si están en un computador en la parte inferior, ¿no? Si están en un celular donde aparecen tres punticos, ahí les da como la posibilidad. ¿Listo? Por ahí veo que Aleja, ¿sí escuchas? Ahora sí, no sé, porque salía con un Sí, problema en el señora. audio. Listo, muy bien, perfecto. Y creo que John, no, pero si John no escucha. Espérame, voy a escribirle acá en el chat, a ver si hace lo mismo que Aleja, que salga y vuelva y entre, a ver si le funciona. Entonces, bueno, ya saben, si hay participación, preguntas, sugerencias, reclamos o algo, levantan la manita y con mucho gusto, entonces ahí les doy la palabra. Voy a compartir entonces la pantalla. Entonces, miren, desde el estudio del lenguaje, ¿sí? Desde el estudio del lenguaje, hay una rama del conocimiento que se llama la etimología. Entonces, resulta que la etimología trata de comprender el significado de las palabras, es decir, de dónde provienen, qué es lo que significa. Entonces, se puede decir que etimológicamente la palabra biología, espérenme, le respondo a él. Entonces les decía que etimológicamente se dice que la palabra biología entonces deriva de dos raíces griegas, ¿no? Recordemos que los griegos, o bueno, en Grecia es considerado desde la cultura occidental la cuna como de los primeros pensadores, las primeras personas que empezaron como a tratar de generar conocimiento, ¿cierto? Que hoy en día nos sirva para comprender muchas cosas. Entonces, esas dos raíces griegas son bio, ¿cierto? Se divide un tanto la palabra, ¿cierto? Bio, que entonces hace referencia a vida, eso es lo que representa. Y logos o logía, proviene de la raíz griega logos, que representa el estudio o el tratado. Es decir, que aquí en la clase de biología, como mencionábamos un poco a manera de introducción, vamos a estudiar todo lo relacionado con la vida, ¿cierto?
Cuando hablamos de tratado, hablamos, por ejemplo, de libros, de textos, de escritos, de leyes, ¿cierto? De todo ese conocimiento que se ha venido construyendo a lo largo de la humanidad y que pues igual sigue fortaleciéndose, ¿no? Cada vez siguen saliendo mucho más descubrimientos, seguimos estudiando y entonces vamos comprendiendo muchas más cosas que de pronto antes no teníamos la capacidad, pues también gracias a que hoy tenemos mejores herramientas tecnológicas y demás, ¿cierto? Entonces, básicamente el estudio de la vida para poder estructurar una definición específica, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de qué es biología, específicamente, la podemos definir entonces como una ciencia natural, que se diferencia, por ejemplo, de una ciencia social o de una ciencia política o de una ciencia económica. Cuando hablamos de una ciencia natural, efectivamente, como lo indica el nombre, pues estamos hablando de que hay un proceso interconectado directamente con la naturaleza, ¿cierto? Y entonces tiene por objeto estudiar a todos los seres vivos teniendo en cuenta las siguientes características. Entonces, en primer lugar, pues busca estudiar a los seres vivos entendiendo su origen, cómo se origina la vida, ¿sí? Cómo surge la vida en nuestro planeta específicamente, bueno, sin negar de pronto las teorías de que posiblemente haya vida en otros planetas, pero digamos que hablando específicamente de nuestro planeta, pues porque es donde habitamos y donde sabemos que efectivamente pues existimos seres vivos de una manera mucho más concreta, ¿no? Entonces busca comprender el origen, si realmente fue a través de la interacción de energética o si fue que alguien nos creó así y así hemos existido siempre. Entonces busca comprender ese tipo de cosas. Adicional a esto, estudia a los seres vivos también desde su estructura, porque entonces surge la pregunta, bueno, somos tantos los seres vivos y tan diversos, ¿cierto? Tenemos unas estructuras tan diferentes, porque por ejemplo, si hablamos de plantas y animales nomás como seres vivos, pues tenemos unas capacidades distintas, tenemos unos hábitats diferentes, compartimos cosas, claro, somos seres vivos, habrán cosas que compartimos, pero a nivel estructural, pues efectivamente somos totalmente distintos y la biología pues también trata como de comprender eso. No, definitivamente John no le funciona el audio. Y entonces, adicional a eso, también busca estudiar a los seres vivos desde sus funciones, qué función cumple cada ser vivo dentro de este gran universo. Entonces, también la manera en la cual nos relacionamos con el medio ambiente. Entonces es una relación o una función de reciprocidad, es decir, a mí el medio me da, por ejemplo, la alimentación a través de todo lo que tiene que ver con cultivos y demás. Yo regreso algo al medio o simplemente llego a romper procesos, a dañar, a contaminar. Entonces también trata como de evaluar esa parte de la relación constante que hay entre los distintos seres vivos, pero también la relación que hay entre los seres vivos y el medio el cual habitamos. ¿Listo? No sé si aquí haya algo que quieran aportar, decir, preguntar. Listo, el silencio habla. Entonces ahora resulta que como, ¿cierto? Cuando hablamos pues efectivamente de esa biología, de esa ciencia natural, pues es demasiado el conocimiento, ¿cierto? O sea, eso suena como que, sí, el objetivo es estudiar el origen, la estructura, las funciones y las relaciones. Parece como nada, pero resulta que cuando empezamos a revisar cada uno de esos puntos, cada una de esas características, nos damos cuenta que eso es un montón de cosas, es un montón de conocimiento. Tanto así que tocó dividir a la biología en ramas. ¿Listo? Entonces, toda esta diapositiva que les estoy mostrando nos está precisamente evidenciando algunas, no son, realmente no están todas, pero está la gran mayoría, ¿cierto? De las ramas de la biología. Y entonces, ¿qué es una rama de la biología? Es un anexo, ¿cierto? Una ciencia anexa que dice, bueno, yo le voy a ayudar a la biología a estudiar únicamente esto, a centrarme, mi objetivo principal va a ser este. Entonces, por ejemplo, la primera rama de la biología importante es la bacteriología. Entonces, la bacteriología
surge porque nos damos cuenta precisamente de que las bacterias también son considerados seres vivos, ¿cierto? Y que aunque hay algunas que casi siempre están clasificadas y catalogadas como no, eso es terrible que se le metan las bacterias, es que las bacterias son infecciosas, también gracias a la bacteriología hoy en día sabemos que hay algunas bacterias en nuestro cuerpo que nos ayudan a nuestro funcionamiento. Entonces, por ejemplo, algunas que se encuentran en la flora intestinal y tienen que ver con el mantenimiento de esa flora intestinal para que uno pueda metabolizar los alimentos. Entonces, por eso venden los yogures con probióticos, como quien dice, para mantenerle las bacterias de su estómago en un buen estado y que pueda cumplir una buena función. Entonces, claro, gracias a la bacteriología nos dimos cuenta que no todas las bacterias son malas, pues habrán otras que sí, cierto, que si usted no mantiene buenos procesos de higiene, no cocciona los alimentos correctamente, no los lava como debe ser, pues ellas lo que van a hacer es que se van a empezar a reproducir y van a generar precisamente algún tipo de infección, algún tipo de enfermedad de distintos niveles. Entonces, claro, eso es súper importante porque la bacteriología dice, vea, biología, usted con todo eso que tiene que hacer, yo le voy a ayudar a estudiar únicamente las bacterias y voy a ayudar a que la gente o los científicos y demás, la idea es que sea la gente en general, por eso nos educamos, ¿cierto? Podamos conocer que las bacterias sí son seres vivos, que hay unas bacterias que son dañinas, pero que hay otras bacterias que son benéficas, pero que además logremos comprender cuál es el origen de las bacterias y además cuál es la estructura de las bacterias y además cuál es la función de las bacterias y además cómo se relacionan, ¿cierto? Y digamos que un tanto lo que ya habíamos mencionado. Entonces esa sería una primera rama. Como segunda rama de la biología, entonces aparece la virología. ¿Qué estudiará la virología? ¿Quién me ayuda ahí con eso? ¿Qué creen? Virología. Los virus, profe. Los virus, muy bien. Y entonces les pregunto, ¿ustedes creen que los virus son seres vivos? ¿O no? ¿Sí? Yo creo que sí, No. profe. Bueno, Wisman y John dicen que sí. Aleja no dice nada. Daniel acabó de llegar, pero Daniel, si estás en el ciclo que es, Dani, buenos días. Estamos en clase, Bueno, días, octavo, noveno. sí, señora, es que yo soy del sábado. Ah, bueno, listo, perfecto. Listo, muy bien, Daniel. Entonces estamos acá hablando. Ay, John, ya aparece tu micrófono, John. Intenta hablar a ver si sí. ¿Ya nos escuchas? Señora. Listo, perfecto. Listo, muy bien. Entonces estamos acá hablando de las ramas de la biología, ¿cierto? Ya hablamos de que la bacteriología, entonces estudia las bacterias y ahora íbamos para la virología y les estaba preguntando a sus compañeros que qué será eso de la virología, qué será lo que estudia. Entonces ellos, los virus, efectivamente, acertado, estudia virus. Y la siguiente pregunta que les hice era si consideraban que los virus son seres vivos. Ellos dicen que sí, pero yo les cuento que no. Resulta que los seres vivos no están clasificados dentro de los reinos de la naturaleza. Un virus no es un ser vivo. Un virus son moléculas químicas que logran ingresar a nuestro cuerpo y alterar las funciones de la célula. Y esa es la manera en la cual empiezan a dispersarse, porque pues una célula que ya no funciona bien enferma a otra célula y enferma a otra célula y se vuelve una reacción en cadena. Pero, ¿cierto? Gracias a la virología es que nos pudimos dar cuenta de eso. Oiga, no, un virus no es un ser vivo. ¿Listo? A diferencia de una bacteria. Por ejemplo, los virus son mucho más pequeños que las bacterias. Adicional a eso, por ejemplo, un virus no se reproduce por él mismo, en cambio las bacterias sí. ¿Listo? Un virus lo que hace entonces es que altera las funciones de la célula. Entonces la virología es súper importante porque dice, bueno, los virus no son seres vivos, pero resulta que son de las cosas que más afectan a los seres vivos. Y si lo podemos hablar desde la parte del ser humano. Entonces uno habla de virus cuando tiene gripa, ¿cierto? Tiene una virosis fuertísima y es una gripa. Y hay distintos tipos de virus que a lo largo de la humanidad nos han dado durísimo y pues el último ha sido el COVID-19, ¿no? Entonces la virología dice, es importante es estudiarlos para lograr comprender de qué manera pueden llegar a afectar o dañar a los seres vivos. Y adicional a eso, pues ayudar a lo que tiene que ver con la consecución de las vacunas y demás, ¿listo? De ahí la importancia de la virología. Como tercera rama de la biología, entonces surge la botánica. La botánica busca estudiar todo lo relacionado con las plantas. Y entonces yo les pregunto,
¿Por qué creen, o bueno, si ustedes creen, si están de acuerdo, creen que es importante estudiar las plantas? ¿Por qué? ¿O como para qué? Estudiar tanto las plantas, tanto como para tener una rama del conocimiento que se encarga únicamente de estudiar las plantas, como para que será importante estudiarlas a ellas. ¿Qué creen? ¿Quién me dice algo? Una idea. John Ramírez. Pues porque algunas de esas plantas sacan para medicina y todo eso. Entonces, Listo, John, excelente para medicina. ¿A alguien se le ocurre algo más? Bueno, creo que ese silencio es estar de acuerdo. Entonces, muy bien, lo que dice John, una precisamente de las cosas más importantes de estudiar las plantas tiene que ver con el desarrollo medicinal, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que históricamente, por ejemplo, en un territorio como Colombia, habitado por tribus indígenas, afrocolombianas y demás, siempre pues se ha experimentado mucho con las plantas, ¿no? Entonces, el darnos cuenta que hay unas plantas que ayudan a cicatrizar, que ayudan a desinflamar, que ayudan a desinfectar. Entonces, claro, eso se volvió súper importante y decir, oiga, venga, esto hay que estudiarlo para poder, sí, pues efectivamente, como todos los humanos, manipularlo y darle como un uso adecuado en algún sentido, ¿cierto? Otras veces como que tergiversamos y no les damos el mejor uso, pero digamos que la idea sería esa. Entonces, muchos de los medicamentos que utilizamos hoy en día a nivel farmacológico, que encontramos hoy en día en las droguerías, pues se descubrieron fue gracias al estudio de la botánica. Entonces, el darnos cuenta que hay unos principios activos en esas plantas que permitían desinflamar, quitar el dolor, desinfectar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero adicional a eso, pues también es importante estudiar la botánica, pues porque, pues de dónde surgen la gran mayoría de nuestros alimentos, es decir, alimentos que no sean procesados, a partir precisamente de cultivos donde se relaciona directamente con lo que tiene que ver con las plantas. ¿Listo? La número 4, entonces, es la fisiología, que es una rama de la biología que busca comprender los procesos físicos en un ser biológico. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con cómo el ser humano tiene la capacidad de desplazarse, cómo hay una conexión entre un sistema nervioso, un sistema muscular y un sistema óseo que permite que yo genere un movimiento voluntario o que se generen movimientos involuntarios en mí, ¿cierto? Entonces, lo que busca como estudiar y comprender. Como número 5, entonces aparece la citología y la citología busca centrar su estudio en la célula, en comprender que los seres vivos, bueno, estamos hechos de células, pero que resulta que no todas las células son iguales, que no todas de pronto cumplen la misma función, que digamos que se agrupan de maneras distintas dependiendo de una zona específica o una función que tenga que generar dentro de un organismo. Entonces la citología estudia todo lo que tiene que ver con las células, su clasificación, formas, funciones y demás. Luego tenemos entonces a la genética, que la genética busca pues estudiar precisamente lo que tiene que ver con el ADN, ¿no? Que es una de las moléculas más importantes también en los seres vivos, porque nos identifica como especies. Entonces, el saber que un animal corresponde a una especie específica o no, ¿cierto? Y hoy en día, por ejemplo, hablamos de organismos genéticamente modificados, se está pensando en clonación, se está pensando en alterar, por ejemplo, los procesos, bueno, alterar no, como en tener la capacidad de generar los bebés a pedido, ¿no? Entonces, no, que yo quiero un niño que tenga los ojos azules, no, uno que tenga los ojos verdes, y eso entonces permite como la genética, ¿no? Dice, venga, hay que estudiar el ADN, ver de qué manera lo podemos manipular, mejorar, o de qué manera se puede llegar a afectar y demás, ¿listo? Eso es lo que busca la genética. Luego tenemos a la ecología, que pues se relaciona directamente un poco más con la naturaleza, con los ecosistemas. Entonces, como hay ecosistemas acuáticos, hay ecosistemas terrestres, pero hoy en día también podemos hablar de ecosistemas urbanos, como la ciudad, donde estamos interactuando no solo, bueno, con los árboles, el aire, el sol, sino que también pues con los carros, los edificios, el ruido, un poco el caos, pero que también se vuelve un ecosistema porque pues ahí es donde subsistimos y generamos nuestros ejercicios de vida, ¿no? Entonces eso, la ecología. Y pues también la manera en la que se relacionan los seres vivos. Luego viene la histología, que centra su estudio en la parte de los tejidos, cómo se agrupan las células para generar unas estructuras más complejas que me sirven de protección, de recubrimiento, que van a tener también, digamos, unas funciones importantes dentro de la estructura de un ser vivo. Luego tenemos entonces a la embriología, y la embriología busca comprender
el desarrollo embrionario de todos los seres vivos, no solamente de los seres humanos. Porque resulta que no todos los seres vivos se reproducen como nosotros, ¿cierto? Que se supone que un ciclo normal de desarrollo embrionario de un ser humano dura 9 meses. No es lo mismo en un elefante, no va a ser lo mismo en un gato, ¿cierto? Entonces, la embriología dice, bueno, vean, hay formas y tiempos distintos. Y además, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un embrión, por ejemplo, de un mamífero acá como un elefante, o hablar del embrión de un pato, ¿cierto? Entonces, tienen tiempos distintos, tienen procesos diferentes. Hay un desarrollo embrionario que se da a nivel interno, otro desarrollo embrionario que se da a nivel externo, y eso es lo que busca comprender y estudiar, la embriología. Luego tenemos a la morfología. La morfología busca comprender la necesidad de las distintas formas, ¿no? Porque no todos somos iguales, porque entonces, por ejemplo, hay algunos animales que se mantienen en 2 pies o en 2 patas, ¿cierto? Y hay otros que tienen 4. Entonces habla como de las formas, de la geometría, de la estructura de los seres vivos que le van a permitir adaptarse y subsistir en un medio. Esa es como la función específica de la morfología. Luego tenemos a la etología, que busca estudiar el comportamiento de los seres vivos. Porque algunos seres vivos, porque algunas especies trabajan en manada, ¿cierto? Y aunque trabajen en manada, trabajan de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, los elefantes trabajan un poco más en grupo, los pequeños en el centro, los grandes alrededor, pero por ejemplo los lobos van en línea. Entonces trata como de comprender cuál es esa dinámica para que las especies se organicen de maneras distintas. Porque, por ejemplo, las aves migran y de qué manera migran, porque se van rotando, porque generan como formas en el cielo cuando hacen los procesos de desplazamiento. Regáleme 2 segundos, un poquito de agua. Listo, perdón. Y entonces estudia eso, ¿listo? El comportamiento de los seres vivos. Luego tenemos la zoología, que se centra precisamente en todo lo que tiene que ver con el estudio de los animales, desde, digamos que un poco más específico, ¿no? Estructuras, formas, reproducción, hábitats y demás, ¿listo? Zoología. Por eso cuando uno va a un zoológico va a ver animalitos. ¿Qué otros acá, por ejemplo? Acá, bueno, hay unas que se repiten. Aquí, por ejemplo, aparece otra súper importante también para el desarrollo de la biología, que es la micología. La micología se encarga de estudiar a los hongos, que también se consideran seres vivos dentro de la naturaleza. Y los hongos, al igual que las plantas, pues se vuelven importantes también a nivel medicinal, también, por ejemplo, a nivel de alimentación, ¿cierto? Por ejemplo, los champiñones los metabolizamos perfecto. Eh, pero habrán otros hongos que son tóxicos, que son alucinógenos y pues que es importante identificar y reconocer para que efectivamente no se generen afectaciones. Y a nivel de medicina, por ejemplo, uno de los antibióticos más utilizados a lo largo de la historia de la humanidad es la penicilina. Y resulta que la penicilina surge a partir del descubrimiento que hizo un señor que se llamaba Alexander Fleming, experimentando con un hongo que se llamaba, o que se llama, el hongo se llama Penicillium notatum. Entonces él estaba ya haciendo sus experimentos y se dio cuenta que donde estaba el hongo, las bacterias no crecían, dejaban de crecer, se inhibía su acción. Y entonces, pues surge el descubrimiento del primer antibiótico que hoy en día conocemos como la penicilina, gracias al estudio entonces de la micología. Estas también ya las habíamos hablado. Bueno, luego por acá aparece también, por ejemplo, la taxonomía como una rama de la biología también bien importante, porque la taxonomía busca clasificar y organizar por niveles jerárquicos a los seres vivos, porque precisamente no todos somos iguales. Entonces hay unos que son unas estructuras más sencillas, otros que son más complejas, los procesos de nutrición, de reproducción en unos son más sencillos, otros definitivamente más complicados, toman más tiempo, se requieren más cosas. Entonces la taxonomía lo que hace es darles una organización jerárquica a los seres vivos. También tenemos entonces, por ejemplo, la evolución, desde la biología de pronto el pensar que la vida va cambiando constantemente y no que es algo que simplemente surgió y que tal cual como surgió está así, sino que somos el producto de cambios que se han generado en el ambiente y que generan modificaciones en una especie. Entonces eso es lo que trata de estudiar la evolución.
También tenemos, por ejemplo, a la paleontología, que estudia todo lo que tiene que ver con los fósiles, con los vestigios de fósiles, que son como esos hallazgos de huesos que se hacen en algunos momentos y en algunos tiempos y que se vuelven importantes porque nos permiten establecer cómo eran algunas de las especies que existían o que subsistían hace, ¿hace qué? Hace varios millones de años, entonces de ahí. Y estas pues entonces ya las habíamos hablado. Los escucho, quiero escuchar a cada uno, cuál le gustó más, cuál le llama más la atención o ninguna. Bueno, todas las opiniones son válidas. Entonces voy a empezar por John Solito. John Solito, ¿qué dices tú? ¿Cuál de todas las ramas de la biología que acabamos de explicar te llama más la atención? ¿Por qué? Recuerden que la idea es que obviamente la dinámica, yo tengo que hablar y tengo que explicar y demás, pero pues la idea es que yo siempre voy a No, tratar es que sí, que pongan cuidado. Ah, bueno, dale. la zoología. Perdón, es que tenía el confirmando. Señor, no te Sí, entendí. profe, la zoología. La zoología, ¿por qué? Porque por lo de los animales y todo eso. Chévere, listo, sí, muy bien. Los animales siempre llaman la atención. Listo, John, gracias. Daniel, ¿qué dices tú? Profe, me gustó la de la genética. ¿La Por- genética? sí, porque ahí uno puede, pues, ahí descubrieron que pueden arreglar como a los niños para que salgan con ojos azules y salgan genéticamente más perfectos. Wow, ¿quieres mejorar la especie? Listo, muy bien, Daniel. Sí, Eh, John Ramírez, La botánica, profe. la botánica, por lo de la Sí, medicina. señora. Sí, sí, señora. Y pues es chévere como estudiar las plantas no solo por la medicina, sino como para otros usos. Listo, muy bien, le gustan las plantas, excelente. Wisman, faltas tú, Wisman. La zoología, porque pues se estudian los animales y es bueno saber más de cada especie que hay. Listo, muy bien, Wisman, excelente. Entonces, bueno, resulta que en esta clase, pues a mí me gustaría decirles, vamos a hablar es todo de bacteriología y vamos a saber todo de genética y vamos a saber todo de embriología, pero el tiempo no nos da, digamos que el nivel escolar, ¿cierto? Cuando estamos en el colegio no da para eso, ¿sí? Para poder, digamos que tener todo este conocimiento, uno tendría que estudiar, por ejemplo, biología pura y luego especializarse en alguna de las ramas de la biología. Sin embargo, sí, durante el desarrollo del semestre vamos a estar tocando conceptos de varias de ellas. Entonces, vamos a estar hablando, sí, un poquito de citología, vamos a estar hablando de genética, de histología, de taxonomía, de botánica, de ecología y bueno, de embriología, y ahí vamos a ir mirando y conectando precisamente distintos conceptos en general de la biología que se manejan en las distintas ramas que acabamos de hablar. ¿Listo? Entonces, pues no podemos tener todo el conocimiento como quisiéramos, pero sí vamos a manejar varios conceptos básicos de varias de ellas que nos van a permitir, pues, generar el aprendizaje del nivel que nos corresponde, que es ¿grado qué? Grado octavo, noveno. ¿Listo? Y entonces para continuar rápidamente, ¿cierto? Rápidamente, vamos a recordar el comparativo entre seres vivos y seres no vivos. ¿Listo? Rápidamente. Sobre todo pues porque tengo unos estudiantes que son nuevos. Y entonces ya sabemos que la biología busca estudiar a los seres vivos teniendo en cuenta origen, estructura, funciones, relaciones con el medio ambiente, que lo hace a través de todas estas ramas de la biología en general, donde están inmersos todos los seres vivos, ¿cierto? Pero entonces es importante siempre tener en cuenta, bueno, ¿y qué es lo que nos hace tan importantes pues para que tengamos una ciencia para que nos estudie? Y ahí es entonces donde vamos a revisar cuáles son las comparaciones entre seres vivos, que es el que aparece como más verdecito, y entre lo considerado como seres no vivos, que es como un verde más clarito o amarillo, lo veo yo. Pero bueno. Entonces, por ejemplo, los seres vivos tienen como unidad básica la célula, que es un concepto que vamos a retomar y que vamos a profundizar porque necesitamos empezar a estudiar los procesos de reproducción celular también, ¿cierto? Pero entonces, siempre que hablamos de seres vivos,
podemos decir que su unidad básica son las células, es decir, que funcionamos gracias a nuestras células. Cuando hablamos de seres no vivos, la unidad básica es el átomo. ¿Listo? Cuando estén en 10º y 11 ya vamos a profundizar ahí el concepto de átomo. En los seres vivos, por ejemplo, tenemos estructuras químicas complejas, como el ADN. Es una vaina que hay que estudiar, que hay que comprender para precisamente poder ver de qué manera se modifica, si se modifica de manera natural, porque se dan algunas alteraciones genéticas, porque hay animales que tienen un ojo de un color y otro de otro, ¿cierto? Entonces, son estructuras muy complejas que están presentes dentro de cada una de nuestras células. En los seres no vivos, hablamos de que son estructuras químicas un tanto más simples, más sencillas, ¿listo? Una característica bien importante de los seres vivos es que crecen, se desarrollan y regeneran, es decir, por ejemplo, usted se cortó, ¿no? ¿Cierto? Usted pierde una cantidad de células, pero su cuerpo está en la capacidad de regenerar, de cicatrizar, de reparar, ¿listo? Cosa que no pasa entonces en los seres no vivos, ellos no se modifican por sí mismos durante su existencia, ¿no? Ellos quedan así, inmutables. Los seres vivos entonces se pueden reproducir. Al multiplicarse dan origen a un nuevo ser vivo similar, es decir, de la misma especie, ¿cierto? Y esa característica es importante, la reproducción en los seres vivos. Sin embargo, hoy en día también sabemos que pueden haber procesos de alteración donde no todos los organismos tengan obligatoriamente que reproducirse. Por ejemplo, en los seres humanos, si yo decido no reproducirme, bueno, es mi decisión, no por eso se me va a acabar mi ciclo de vida, ¿cierto? Pero digamos que lo natural o lo normal desde la biología es que un ser vivo tenga la capacidad de reproducirse, es decir, de aportar al medio un organismo con sus características similares. Cosa entonces que no pasa en los seres no vivos porque son estructuras inertes, no tienen vida, ¿cierto? Entonces no dan origen a otras estructuras similares. Un carro pues no se reproduce, una silla no se reproduce, el agua no se reproduce, el agua es importante para la vida, pero el agua no es un ser vivo y eso es importante empezar a identificar. Otra característica súper importante que nos diferencia a los seres vivos de los no vivos es que nosotros necesitamos hacer procesos de nutrición, ¿sí? Entonces nosotros escuchamos todos los días, todo el tiempo, oiga, una alimentación balanceada, es que hay que alimentarse saludablemente, es que hay que alimentarse, es que hay que desayunar, es que son mínimo 5 comidas al día, ¿cierto? Y eso también depende del gasto energético que usted haga. Entonces, eso es súper importante. Los seres vivos requerimos ingerir material y energía del exterior para poder hacer nuestras funciones vitales, para poder respirar, para poder excretar, para poder reproducirnos, para poder pensar, ¿cierto? Entonces necesitamos nutrirnos, cosa que no necesitan los seres no vivos. Ellos no se alimentan, no requieren ingestión de material del exterior. Una silla no come, un carro no come, etcétera, etcétera. Otro también muy importante es que los seres vivos tenemos sensibilidad, ¿no? Y cuando hablo de sensibilidad no es de llorar y ponernos tristes, sino de poder percibir estímulos. Entonces aumenta la temperatura, inmediatamente eso se vuelve un estímulo para mí que va a generar una respuesta. Me sofoco, me da calor, tengo que mirar cómo soluciono, ¿cierto? Entonces los estímulos que provienen del medio, ¿cierto? Me alteran mi comportamiento, disminuye la temperatura, pues hago lo contrario, me abrigo y demás. En cambio, pues a los seres no vivos no tienen respuesta a estímulos. Ellos aumentan la temperatura, disminuyen la temperatura, pues no pasa nada, no tienen un estímulo que le permita alterar su comportamiento, ¿no? Porque pues cuando aumenta la temperatura efectivamente el agua se evapora, pero eso es porque es un proceso químico y no por un proceso biológico de estímulos, ¿listo? En los seres vivos hay una clasificación compleja. Entonces hay células procariotas, eucariotas, hay organismos unicelulares, pluricelulares, y en cambio los artificiales se clasifican únicamente en naturales y artificiales, ¿listo? Como seres vivos, entonces tenemos a las bacterias, los protozoos, hongos, insectos, plantas, mamíferos, entre otros, y entre los no vivos tenemos rocas, minerales, plásticos, vidrios, teléfonos, y la próxima clase, porque se me acabó, queda menos de un minuto, continuamos hablando de esto y vamos con la secuencia de temas, ¿listo? Que tengan un excelente día, que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 Provecho. Luego que estés Chao, bien. juiciosos. Chao. Chao, que estén bien, juiciosos.